Durante años, Jeffrey Epstein fue un nombre que circulaba con discreción en los círculos más poderosos del mundo. No era una celebridad mediática constante, pero aparecía en fotografías junto a figuras políticas, empresarios influyentes, académicos reconocidos y miembros de la realeza. Su presencia parecía normal en ambientes de alto nivel, hasta que dejó de serlo. Detrás de las mansiones, los vuelos privados y las reuniones exclusivas, existía una red de acusaciones que con el tiempo se transformaría en uno de los escándalos criminales más impactantes del siglo XXI. Y cuando finalmente fue detenido en 2019, el caso prometía revelar conexiones que podían sacudir a personas extremadamente poderosas. Pero la historia tomó un giro inesperado dentro de una cárcel federal en Nueva York, dejando más preguntas que respuestas. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Provenía de una familia de clase trabajadora. Nada en su infancia indicaba que décadas después tendría acceso directo a presidentes, príncipes y multimillonarios. Asistió a la universidad, aunque no concluyó formalmente sus estudios. Aún así, consiguió empleo como profesor en la prestigiosa escuela Dalton en Manhattan. Era joven, ambicioso y sabía proyectar confianza. Con el tiempo, dejó la docencia y se adentró en el mundo financiero. Consiguió trabajo en la firma Bear Stearns, donde comenzó a relacionarse con clientes de alto patrimonio. Posteriormente, fundó su propia firma de gestión financiera. Sin embargo, uno de los aspectos más enigmáticos de su trayectoria siempre fue el origen exacto de su fortuna. A diferencia de otros magnates financieros, no había una lista pública clara de clientes ni un historial empresarial ampliamente documentado. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Epstein ya poseía propiedades extraordinarias. Una mansión en Manhattan valuada en decenas de millones de dólares, una residencia en Palm Beach, un rancho en Nuevo México, un departamento en París y una isla privada conocida como Little Saint James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Su jet privado, apodado por la prensa como Lolita Express, se convirtió en símbolo de su red de contactos. Registros de vuelo mostraron que múltiples figuras públicas viajaron en él en distintas ocasiones. Es importante señalar que aparecer en esos registros no implica participación en actividades ilícitas, pero sí evidenciaba la amplitud de su círculo social. Mientras su influencia crecía, también lo hacían los rumores. En 2005, una denuncia presentada en Palm Beach marcó el inicio de una investigación formal. Lo que comenzó como un caso individual pronto reveló múltiples testimonios. Varias jóvenes afirmaron haber sido reclutadas bajo promesas de dinero a cambio de masajes, que posteriormente se convertían en situaciones de abuso. La policía local reunió declaraciones y pruebas. Sin embargo, el proceso judicial que siguió en 2008 generó una enorme controversia. Epstein alcanzó un acuerdo que redujo considerablemente la severidad de las consecuencias legales que enfrentaba en ese momento. El acuerdo fue posteriormente criticado por fiscales federales y por las propias víctimas, quienes afirmaron no haber sido consultadas adecuadamente. Durante los años siguientes, el caso pareció desvanecerse de los titulares principales. Epstein regresó a su estilo de vida relativamente reservado, pero aún conectado con círculos de alto perfil. Sin embargo, periodistas continuaron investigando. En 2018, una investigación del Miami Herald titulada Perversion of Justice reavivó la atención pública. El reportaje detallaba el acuerdo de 2008 y cuestionaba la manera en que se manejó el proceso. Esto impulsó a las autoridades federales a reexaminar el caso.
En julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez bajo cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores. La acusación describía una estructura de reclutamiento en la que jóvenes eran atraídas y luego presionadas. La magnitud de la investigación prometía revelar información que podía afectar a figuras influyentes. Las autoridades registraron su mansión en Manhattan y otras propiedades. Se incautaron miles de fotografías, discos duros y documentos financieros. El caso estaba apenas comenzando en tribunales federales cuando ocurrió un acontecimiento que cambió por completo el rumbo del proceso judicial. En agosto de 2019, Epstein fue encontrado sin vida en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La causa oficial fue determinada por el médico forense como suicidio. Sin embargo, múltiples irregularidades alimentaron dudas públicas. Fallos en cámaras de vigilancia, protocolos de supervisión que no se cumplieron y reportes contradictorios sobre las rondas de guardia. La atención entonces se centró en Ghislaine Maxwell, su colaboradora cercana durante años. Maxwell fue arrestada en 2020 y posteriormente declarada culpable en 2021 por cargos relacionados con tráfico sexual y conspiración. Su condena confirmó la existencia de un sistema de reclutamiento organizado. Aún así, para muchos observadores, el panorama completo sigue siendo fragmentado. Documentos judiciales han sido desclasificados progresivamente. Algunos nombres han aparecido en registros y declaraciones, pero cada revelación ha venido acompañada de matices legales importantes. No toda mención implica culpabilidad. No toda asociación equivale a participación. Lo que permanece indiscutible es que durante años Epstein logró construir una red que mezclaba poder, dinero y vulnerabilidad. Su caso abrió un debate global sobre cómo las personas con recursos extraordinarios pueden influir en sistemas legales, instituciones y estructuras de poder. También expuso fallas profundas en la protección de víctimas y en la forma en que se manejan acuerdos judiciales en casos de alto perfil. Hoy, el nombre Jeffrey Epstein continúa generando preguntas. ¿Cómo acumuló realmente su fortuna? ¿Cuántas personas conocían la magnitud de lo que ocurría? ¿Qué información quedó sellada en archivos que tal vez nunca se hagan públicos en su totalidad? La historia no es solo la de un individuo, es la historia de un sistema que permitió que durante años operara con aparente impunidad. Es la historia de víctimas que tardaron en ser escuchadas. Es la historia de conexiones que cruzaban continentes. Y es la historia de un caso que incluso después de múltiples investigaciones sigue dejando una sensación persistente de que no se ha contado todo. El poder, cuando se combina con secreto y dinero, puede construir muros difíciles de atravesar, pero también puede caer de manera abrupta. Jeffrey Epstein pasó de ser un hombre casi invisible para el público general a convertirse en el centro de uno de los escándalos más discutidos del mundo moderno. Y aunque muchos capítulos han sido revelados, otros siguen siendo objeto de debate, especulación e investigación. Porque cuando un caso involucra poder, influencia y silencio durante décadas, las respuestas completas rara vez llegan de forma sencilla. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de toda esta historia.